Bueno, mi nombre es Mitsuru Nagata, yo soy caligrafo y hoy voy a hacer la demostración de caligrafía que Eva pues, ha inspirado, ¿no?, estas obras gracias a Basho. Por eso estoy aquí como la parte de Japón para explicar nuestra tradición. Aquí hay tres tipos de alfabetos diferentes, porque en Japón utilizamos tres tipos de alfabetos diferentes para escribir. Está escrito Japón en hiragana, pues sujetar aquí. Y aquí está escrito Nihon, Japón, en katakana. Y aquí está escrito Nihon en kanji. Pero ¿qué es hiragana, katakana, kanji? Hiragana y katakana, digamos, son como abecedarios de aquí. Hoy en día utilizamos 46 letras para estos, hiragana y katakana. Y kanji igual os suena más, ¿no?, como letras, caracteres chinos, etcétera, que sí que es verdad que vino de China hace siglos, pero nosotros lo utilizamos, ¿no? Se llama kanji, letras kanjis. Y las letras kanjis, cada uno tiene significado. Primera, ni de Nihon significa sol, ¿vale? Y hon, segunda letra, significa como origen. Así que Nihon es el país de sol naciente. Yo he dicho que hiragana y katakana existen 46 letras. Kanjis, ¿cuántas letras existen? Muchos. ¿Miles? ¿Pero cuántos miles? ¿4.000? ¿10.000? Pues 30.000. La respuesta es que no lo sabemos. Pero hay un diccionario que tiene 50.000 kanjis. Y hay gente que dice que existen 100.000. No lo sabemos, ¿no? Pero no te preocupes, que para poder leer periódico dicen que hemos de saber 3.000 kanjis. Y de hecho, estas letras, perdón, otra vez, hiragana, katakana y kanji, estos hiragana y katakana han nacido de la letra kanji. Así que tiene más historia que estos dos. Y estos dos solo utilizamos en Japón, ¿vale? Lo inventamos en Japón a través de, desde kanji. Nacieron el año 1300 antes de Cristo, se dice. Aquí, pues tengo segunda hoja. ¿Alguien sabe leerlo? Son dos letras kanjis. Que aquí pone shodo. Y primera letra significa escribir o escritura. Y segunda kanji significa camino. ¿Os suena judo, por ejemplo? Sí, ¿no? Judo. Pues judo lleva kanji. Lo más importante de estos artes japoneses es que hay que seguir, ¿no? Porque no hay metas, no existe perfección. Las letras kanjis nacieron en el año 1300 antes de Cristo. Pero tenía otra forma que los kanji que escribimos ahora. Y os voy a mostrar un ejemplo. Era un kanji de hace 3.300 años. ¿Podéis imaginar qué es? Si pongo así, caballo. ¿Por qué es caballo? Tiene la crin, exacto. Es como emoji que mandamos por WhatsApp, pero de hace 3.300 años, ¿no? Pero claro, va evolucionando y el año más o menos 200 antes de Cristo ya inventamos esta kanji que se llama tensho. Se llama como estilo tensho. ¿Pero qué es eso, tensho? Lo usamos todavía, por ejemplo, para el sello. No es que los kanjis han ido evolucionando y ya no lo usamos. No, usamos todos, ¿no? Como los catalanes, ¿no? Y después todavía iba evolucionando y este estilo se llama reisho. Como va pareciendo un poco más a kanji. ¿Por qué iba evolucionando? Porque era muy difícil y muy costoso de escribir tantos trazos. Así que iba evolucionando para escribirlo más rápido. Y ya no parece nada, ¿no?
de los de arriba. De hecho, este estilo se llama Sosho, que podría traducir como estilo hierba, ¿no? Y de hecho, 90, bueno, no sé por decir, mayoría de japoneses no saben leer este estilo, porque es como demasiado, tiene mucha curva y no tiene mucha que ver con los otros estilos, ¿no? Y después ya, bueno, es muy largo, ¿eh? Aquí viene estilo semicursivo y último, aquí viene el estilo que aprendemos hoy en día en el colegio, el último, que se llama Kaisho. ¿Qué material utilizamos para hacer la caligrafía japonesa? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, aquí lo veis, ¿no? Todo. Tinta, muy bien, ¿no? Abrimos la caja de madera y viene una barra como esta negra que lo llamamos Sumi, S-U-M-I. Está hecho con hollín. Bueno, segunda material que se llama Suzuri. Es una piedra y aquí echamos un poco de agua y frotamos la barra de hollín, Sumi. Así que el agua se convierte en la tinta. El tercer elemento importante son los pinceles. Y esto lo llamamos Fude, F-U-D-E. Y hay varios tamaños. Esto es como si fuera un lápiz, bueno, un bolígrafo, ¿no? Y esto es, digamos, este es el tamaño que utilizamos más. Y un poco más grande, incluso, pues aquí voy a utilizar luego para hacer la demostración. Este ya es grande, pero todavía existen pinceles más grandes, ¿no? Así también. Por último, pues necesitamos el papel, ¿no? Hoy tenemos uno grande y antiguamente, pues es verdad que, por ejemplo, estas letras hace 3.300 años no existían papeles. ¿Dónde lo escribían? Bien, sí, paredes, incluso los huesos de animales y la parte de tortuga, caparazón, también. Así que por eso, bueno, todavía se puede encontrar. Estos 4 materiales, la tinta Sumi, piedra Suzuri, pincel, sí, estaba mirando dónde estaba el pincel, y el papel lo llamamos Bunboshiho, que significa 4 tesoros de estudio. Tenemos que conservar estos materiales como tesoros y seguir utilizándolo para el futuro. Los calígrafos, bueno, deben tener pues un diccionario como este. Aquí solo está escrito una letra kanji que significa el país, ¿vale? Pero hay como 70 o 80 ejemplos de cómo está escrito. Y abajo pone qué maestro ha escrito. Así que cuando intentamos escribir, normalmente miramos qué kanji vamos a escribir y cómo han escrito los maestros e intentamos inspirarnos o incluso copiar desde aquí, ¿no? Así que estos son los materiales que utilizamos para la caligrafía japonesa. Y así, ahora ya he hablado mucho, porque yo soy de Kioto, que es de Kansai, que hablamos bastante, ¿no? Pues ahora sí que voy a hacer una demostración, despejamos un poco.
que ahora, claro, estáis muy tranquilos, pero os toca practicar caligrafía. Habéis visto en la entrada que había mesas. Vamos a escribir la palabra que se lee Michi, que significa camino. Y este tiene orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora me veis cómo se hace, pero poniendo ejemplo aquí al lado. 7, 8, 9, 6. Come capisco fa? Hay que mojar el pincel, ¿vale? Cada obra es única, ¿vale? Y cada camino es... Oh, pero muy bien, sí, sí, sí. ¿Vuestro primer camino cómo va? Así, en este orden. 1, 2, 3, 4, 5... No, cada camino es única. Sí. ¿Qué significa camino? Ah, muy bien, muy bien. Sí.